Muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. ¿Está? Buenas noches a todos. Algunos todavía están ingresando, pero igual ya por el tiempo es importante que ya podamos comenzar. Ok. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Vamos a empezar con la conferencia. Por favor. A ver. Ya. Ya. Buenas noches a todos, bienvenidos a la conferencia La violación de los derechos del niño, niña y adolescente en el contexto actual y del rol del educador, evento perteneciente al proyecto Niñez sin Rejas, en trabajo con la Oficina Internacional Católica de la Infancia, DICE, y la Agencia Francesa del Desarrollo. Para ello queremos darles las siguientes pautas que se regirá a lo largo del evento. En primer lugar, hay que considerar que esta ponencia va a tener una duración de aproximadamente 45 minutos, ¿ok? En donde ustedes van a poder realizar las preguntas que crean necesarias, las cuales van a ser respondidas en el mismo instante. Es la dinámica que se va a desarrollar ahora. No esperen hasta el último minuto o al último momento de la ponencia, sino si ustedes tienen una duda, puedan escribirla inmediatamente y lo más posible la ponente lo va a responder. Va a ser una proyección un poquito más dinámica. Entonces, solo lo escriben por el chat y alguien ya encargado del equipo va a poder ayudarles a resolver. ¿Okay? Igual, les pedimos encarecidamente que mantengan sus micros apagados y también sus cámaras por tema de respeto también. Y así podemos tener un evento más tranquilo y, como les digo, ¿no? Sobre todo respetuoso. Entonces, sin más que decir, invitamos a nuestra ponente. Por favor, ella es la magistra Milagros García Matos. Ella es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, magíster en maestría en Derechos del Niño y Políticas Públicas para la Infancia y Adolescencia de la Universidad Nacional Federico Villarreal, directora general del ECADEP y presidenta de la Asociación Distrital de Abogados de los Olivos en el Colegio de Abogados de Lima. Docente universitaria, también es especialista en violencia familiar, derecho de género y delitos sexuales. Asimismo, ella es ponente en temas de derecho de familia, infancia y adolescencia y violencia contra la mujer. Y muchas cosas más. Por favor, Milagros, estamos muy agradecidos de que estés con nosotros y pues te dejamos a ti ya el pase para este evento. Ok. Bueno, muchas gracias. Agradezco a la ONG Cometa, a sus directivas, por invitarme. Yo gustosa, me gusta siempre colaborar en estos temas. Hago bastante actividad con la comunidad de Lima Norte porque pertenezco a Los Olivos, vivo en Los Olivos y mi estudio también, y la escuela que dirijo también está en Los Olivos, entonces siempre trato de participar en estos temas que son realmente importantes y sobre todo porque se trata de difundir derechos. Quien no conoce sus derechos no puede reclamarlos, no puede exigirlos. En esa medida, pues, estoy aquí invitada y muy agradecida por permitirme tener este espacio de conexión con todas las personas que el día de hoy se están tomando su tiempo para poder escucharme. Yo voy a absorber las preguntas en el estadio que conforme voy efectuando la ponencia. En esa misma medida pueden efectuar las preguntas, pueden participar, pueden levantar la manito, y yo le pido a nuestra moderadora que
si es que no visualizo que está levantando la manito o no estoy visualizando el chat, que me puedan interrumpir en el momento pertinente. Yo gustosa voy a absolver cualquier duda, cualquier pregunta y aquí lo conversamos. Eso sí, me encanta mucho interactuar. No se sientan cortos de participar, porque la idea no es que yo dé hoy día un monólogo. Me gusta que interactuar con los participantes, así que yo gustosa lo voy a recibir, les voy a dar su espacio para que podamos tener una dinámica más bonita, más interesante. ¿Ok? Bueno, entonces a nuestra moderadora le pediré que por favor colabore conmigo pasando las diapositivas. ¿Sí? Ok, genial. En la primera, ¿verdad? Bueno, el tema de hoy es violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Bien. Un momentito, voy a acomodar un poquito también mi pantalla. Bueno. Bien. A ver, cuando nosotros estamos frente a hechos de violencia, estos conceptos, ¿podría por favor pasarme la primera diapositiva, por favor? Ok. Bueno, este es nuestro tema, violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el contexto actual y el rol del educador. Entonces, el día de hoy, esta ponencia, para esta ponencia he obtenido información del CEPAL, UNICEF y ONU. Los conceptos, inclusive voy a mencionar una observación, ay, disculpen, no había desconectado mi llamada. Disculpen, ya me desconecté. Bueno, entonces, en suma, vamos a tratar sobre este tema, cuáles son los matices, cuáles son los aspectos, bueno, que los instrumentos internacionales referidos a la materia, en lo que respecta a la violación de derechos, a lo que son actos de violencia, qué es lo que dicen, y así también vamos a abordar lo que dice nuestra normativa nacional al respecto. Y bueno, quería resaltar porque esta es una información no solamente de nuestro país, sino también he acogido de OCEF, CEPAL, UNICEF y ONU. La siguiente, por favor, ahora sí. Ok. Bueno, nosotros la violencia, bueno, los actos de violencia son diversos. Aquí en la observación general de la número 8 del artículo perdón, artículo 11 de las Naciones Unidas, el Comité de los Derechos del Niño establece, pues, define como castigos físicos y humillantes como todo acto en el que se emplee la fuerza física, la agresión física, y que tenga por objeto causar lesión, causar dolor, causar sufrimiento. Aunque este sufrimiento, este dolor, este malestar sea leve, pero sufrimiento, lesión, empleando la fuerza física, es lo que se concibe pues, como un acto de violencia. Además, también que existen otras formas, no solamente el castigo físico, sino también la violencia desde una perspectiva, de una violencia psicológica, que no solamente no daña físicamente, pero deja heridas más profundas, heridas que son difícilmente de ser superadas, porque genera pues traumas en las personas que han recibido esta violencia. Y si estamos hablando de niños, imagínense, esta violencia pues es más permanente y necesita un abordaje al respecto para que pueda ser superada en el tiempo. Esta violencia, no la violencia que se infiere, no es una violencia que de la noche a la mañana se supere, que se sane, que se cure, que se cierren esas heridas, porque esas heridas se van a gestar en la psiquis de la persona, en su memoria, en el alma,
y son difíciles de superar, sobre todo tratándose de niños, que son personitas que están en un proceso de desarrollo, en un proceso de crecimiento, y la concepción que se tiene del ambiente, del espacio en el que se tienen que desenvolver nuestros niños, es en un ambiente de bienestar, en un ambiente en el que no reciba ningún tipo de violencia, para que cuando vayan desarrollando, vayan creciendo, crezcan en un ambiente de paz, de tranquilidad, en el que todos los seres humanos tengamos la posibilidad de solucionar nuestros conflictos y diferencias a través del diálogo o cualquier otro mecanismo alternativo de solución de conflicto. Entonces tenemos pues que la violencia, que por lo general se enquista en nuestro hogar, surge en nuestro hogar, entendiéndose que en el hogar es el primer medio que tiene todo ser humano para socializar. Entonces, en el hogar se forjan las personas libres de violencia, o las personas que desde su niñez, de la primera etapa de su vida, reciben violencia, y estas personas, estos niños, que en algún momento serán hombres y mujeres, ciudadanos del futuro, pues se pueden convertir, tienen potencial, tienen un potencial para ser también violentadores y agresores, si es que eso es lo que han recibido a lo largo de su vida. Ahora, en este contexto, en el contexto de pandemia que hemos atravesado, pues no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, ha permitido pues que la violencia se haya exacerbado. Se haya exacerbado porque las personas que son agresoras salían cotidianamente de sus casas a trabajar, si hombre o mujer, la esposa o el esposo salían de su casa a trabajar, a realizar sus actividades cotidianas, a estudio, trabajo, entre otras, y regresaban a su casa y inferían violencia. Ahora, los niños no siempre recibían un tipo de violencia directa, sino la indirecta. La directa, pues, es cuando las agresiones, sea cual fuere, ya sea la violencia física, la psicológica, la sexual, podían recibirlas directamente. Sin embargo, también no recibirlas en forma física o directamente implica recibir violencia indirecta, cuando lo que consideramos indirecta, cuando esta violencia es la que se presencia, que se infiere entre el esposo y a la esposa, o viceversa. Y esta violencia, que si bien no se recibe en carne propia, también termina afectando a nuestros niños. En esa medida, pues, esta pandemia ha permitido que todos en una primera etapa hemos tenido que estar en cuarentena. Esta cuarentena ha expuesto a muchas familias, dentro de un hogar, a los integrantes de esta familia a merced de un agresor. Del agresor que tenía sus actividades, salía fuera de casa y llegaba a casa para inferir violencia. Sin embargo, esta pandemia ha permitido tener más expuesta a los miembros del hogar, entre ellos nuestros niños y adolescentes, y la violencia se incrementaba, se exacerbaba, porque también se generaban otro tipo de situaciones que por el encierro, que era una de las consecuencias que traía consigo la pandemia, permitieron que estén pues los agresores las 24 horas del día con sus víctimas, infiriendo violencia de manera constante y permanente. En esas condiciones se aumentó pues potencialmente la violencia contra los niños, niñas y adolescentes por parte de sus padres o madres, y también, por qué no decirlo, personas que de repente no eran sus familias, pero convivían y cohabitaban el hogar, y también inferían violencia. Los tíos, o con quienes pudieran estos niños y adolescentes convivir en su hogar, tíos, familiares, hermanos, los abuelitos, etc. La siguiente, por favor. No sé si me escuchan. La siguiente diapositiva, por favor. Ok. De acuerdo a estos instrumentos internacionales, nos hacen referencia a las formas de violencia en el hogar. Por un lado tenemos la psicológica, que es establecida como los tratos degradantes
y humillantes, ¿no? Estos tratos que, si bien es cierto, no son pues un golpe, una bofetada, pero sí implican expresarle de manera inadecuada, con insultos, dirigirse a nuestros niños y niñas o nuestros adolescentes, a brindar es un trato pues muy degradante, humillante, que con palabras, las palabras pueden ser de acuerdo cómo se pueden expresar estas, pueden ser pues expresiones que causen dolor, que causen malestar, que causen traumas, que causen indignación, frustración, y que son tendientes a vulnerar la autoestima de la persona. Si a un niño o niña o adolescente se les dice que son inútiles, y esto mella en su autoestima. Y estos niños poco a poco van siendo afectados, no solamente en su aspecto psicológico y emocional, van cambiando su conducta y van desarrollando una serie de actitudes como consecuencia de esta violencia que ha sido inferida contra ellos. Los tratos humillantes, los castigos físicos están prohibidos, inclusive normativamente, como los vamos a ver un poquito más adelante, pero esta violencia psicológica también ya está tipificada. Los actos de violencia en nuestra legislación ya están tipificados como delitos inclusive. Por otro lado tenemos la violencia física, que definitivamente es el castigo físico, es la forma como se castiga, cómo se puede golpear, infligir, como vemos en esta lámina, castigos con correa, cualquier objeto que se pueda utilizar, inclusive las propias manos, o una patada, una bofetada, todos este tipo de castigos físicos, porque la justificación de inferir violencia a niños y adolescentes es bajo el presupuesto de corregirlos y castigarlos por algo que indebidamente, por actitudes o acciones o conductas indebidas de nuestros niños y adolescentes. Así también tenemos la violencia sexual. Esta violencia que es recibida por nuestros niños y adolescentes, y por lo general siempre quienes infieren este tipo de violencia, las personas más cercanas a su entorno familiar, llámese el papá, la mamá, los tíos, o la persona que de repente los cuida, que trabajan en casa, o también es común que en un hogar, hoy en día, más común que años atrás, que vivamos en casa con alguien muy cercano, a una amistad, un amigo, que no necesariamente existe una amiga o un amigo con el que no existan vínculos consanguíneos de parentesco, pero sin embargo, por el nivel de amistad, se les hace decir a nuestros hijos tío, ¿no? Se les hace denominarlos como tío o tía. Entonces estas personas también, y por lo general son personas que están cerca, en el entorno familiar de las víctimas, y las tienen pues a su merced. De igual modo, esta pandemia ha desnudado esa realidad, y no han cesado. O sea, los actos de violencia en tiempos de pandemia, y vamos a ver más adelante cifras, porque las cifras son graficantes de una realidad, de la realidad en la que se vive, entonces van a poder dar una visión de cómo la violencia se ha ido desarrollando, cómo se ha ido incrementando, y el Estado, pues, qué medidas ha ido tomando cuando estos se han ido perpetrando. Entonces tenemos el abuso que habíamos comentado, el acoso, y también la explotación sexual, a los cuales han sido expuestos nuestros niños y adolescentes. También ahora tenemos la violencia en el entorno digital, a lo que denominamos el ciberacoso. Es aquel acoso que se realiza a través de diversos medios virtuales, digamos, redes sociales, Facebook, Instagram, y cualquier otro mecanismo virtual que sea pues de carácter público, o también inclusive privado, porque se puede acosar también a través de mensajes de texto, correos electrónicos, el WhatsApp, entre otros, ¿no? O también, bueno, eso es lo que quería comentar al respecto. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los efectos de la violencia? Bueno, aquí tenemos que
la violencia inferida contra nuestros niñas, niños y adolescentes no es una problemática que solamente está en nuestro país. A nivel mundial existen pues una infinidad de casos y cada país tiene que aplicar políticas públicas tendientes a erradicar estos actos de violencia. Más aún aquellas naciones, aquellos países del orbe que tienen convenios, que han suscrito convenios, como en nuestro caso, en nuestra región. Tenemos uno de los instrumentos más importantes, la Convención de Belém do Pará. La Convención de Belém do Pará, de la cual el Perú, entre muchos otros países, forman parte de este, y a partir de ello tienen la obligación, la tarea. Por favor, regresemos a la lámina anterior. Voy a agradecerles mucho. Tenemos la tarea, pues, de que nuestro país tenga que expedir leyes, normativas, tendientes a no solamente erradicar, sancionar estos actos de violencia, sino perfeccionarlas con el tiempo. Actualmente ya tenemos una normativa que era, bueno, era la primera, la ley 30.300, la penúltima, ley 30.364, pero sin embargo actualmente ya contamos con nuestro texto único ordenado de la ley 30.364. Les voy a pedir por favor que podrían retornar a la lámina anterior, por favor. Sí, ahorita, lo que pasa es que está teniendo problemas técnicos. Ok, Sí, ok. sí, estoy tratando de regresar. Ya, no me importa, entonces yo voy a continuar, sí, porque tenía también abierta mi lámina. A ver. No hay problema, ya nos acomodamos en este momento. Entonces la problemática no ha sido solamente, no es un hecho aislado, sino la adolescencia a nivel mundial. Y esto se ha venido agravando también en estos tiempos de pandemia, así que no es un hecho que sea desconocido. A ver, a ver. Ya. Entonces, como les seguía diciendo, no es un hecho aislado, es un mal, la violencia es un mal al que tenemos que erradicar como si fuera un cáncer, al que hay que extirpar, porque esta enfermedad, la violencia, causa mucho daño, no solamente a nivel individual o a nivel familiar, sino causa daño a la sociedad, en la sociedad, porque las personas que son formadas en un ámbito de violencia son potenciales agresores y violentadores en el futuro. Dicho esto, quiero resaltar que es muy importante trabajar en contra de la violencia, no solamente a nivel normativo, sino también como sociedad tenemos una tarea muy importante. Desde nuestro hogar, fomentar actos tendientes a alejar la violencia en todas sus formas. Entonces, esta exposición a la violencia, sobre todo en los primeros años de vida, es fundamental porque afectan las estructuras del cerebro y también generan un deterioro permanente de las capacidades cognitivas y emocionales, además que también predispone a un riesgo pues que es bastante grande, bastante alto, de comportamientos antisociales, y estos a su vez puedan convertirse en comportamientos tendientes a la delincuencia. Entonces, como ustedes ven, la violencia no solamente es ver a una persona agredir a otra, sea un adulto hacia un niño, a niña o adolescente, que es un hecho que va a quedar en ese nivel. No, porque esto trasciende y perjudica a una sociedad, porque esta persona va a ser un agresor no solamente de su medio núcleo familiar, sino va a ser agresora en un medio social y en cualquier espacio donde se desenvuelva. Digamos, puede ser un potencial agresor en su medio educativo, porque puede ser un adolescente, un niño que es violento en el salón de clases, que también este niño, si no se corrigen esas conductas, no recibe un tratamiento adecuado para el manejo de estas conductas, cuando sea adolescente ya tendrá más acentuadas estas actitudes de violencia, y ya se va a ser más complejo buscar una solución. Y cuando este joven, si es que no se le ha brindado una atención adecuada, llega a la adultez, también cuando tenga un hogar
o cuando se desenvuelve en el trabajo, en la universidad, o en cualquier medio social, educativo o familiar, va a inferir violencia porque ha convivido toda su vida. Por eso los primeros años de vida son fundamentales para estos efectos de cultivar conductas o corregirlas en su momento para a esta persona alejarla de la violencia y que pueda repetir conductas violentas que inclusive de las cuales ha podido ser víctima. Ahí está bien, disculpa. Ya. Problemas. Ya sí. Sí, ahora sí ya vemos. Aquí tenemos ya, ahora sí. Desequilibrio entre los factores de riesgo y los factores de protección en América Latina. Si bien se produce violencia en diversos grupos, estos pueden ser grupos diversos socioeconómicos, también las condiciones socioeconómicas precarias se asocian a una mayor exposición a los riesgos y a la reducción de los factores de protección. Los elementos de protección ajenos al individuo, como el acceso adecuado a las tecnologías y la información, la seguridad, la estabilidad económica, la educación y el conocimiento sobre la niñez, el cuidado y la crianza son más escasos en las personas de situación de pobreza. Lo ideal es que todos tengamos derecho, desde que somos muy pequeños, a tener un acceso adecuado a este tipo de servicios, ¿no? A servicios de salud, de educación, de toda naturaleza, porque es un derecho y es un deber del Estado proporcionárselo a todos los ciudadanos de su país. Pero sin embargo, cuando esto no se da, los más afectados de esta situación es la gente que tiene menos recursos, porque no tiene acceso a la información. Fíjense, en estos tiempos de pandemia, que todos hemos estado en cuarentena, y ya cuando se ha ido superando esta cuarentena, hemos tenido primero que aprender a convivir encerrados en nuestras casas o departamentos. No salir para los efectos de no contaminarnos con el COVID-19, pero a la vez hemos tenido que aprender, y ha sido un proceso que hasta ahora no culmina, aprender a trabajar de manera remota, aprender a estudiar de manera remota o de manera virtual. Un sector importante lo ha logrado, pero la masa, las grandes mayorías, no lo ha logrado. Precisamente porque siendo de condición de escasos recursos económicos, de pobreza y de pobreza extrema, no han tenido la posibilidad, miles de niños y adolescentes peruanos no han podido continuar sus estudios porque no cuentan con precisamente servicios de tecnologías y de información. No han tenido acceso a internet, no han tenido, estos hogares de pobreza y pobreza extrema no contaban con computadoras, una tablet o una laptop, menos un celular, o un celular para una familia, uno o dos de una familia conformada con 4 niños o 3 niños, era insuficiente para que puedan recibir sus clases virtuales. ¿Y esto qué consecuencia ha traído? Esto como consecuencia ha traído que la educación no ha llegado a todos los niños y adolescentes, no ha llegado a todos los niveles educacionales, y por ende pues no tienen el rendimiento escolar adecuado, no están preparados. Muchos niños ya este es su segundo año que no estudian, se ha producido una deserción escolar importante como consecuencia de la pobreza y la pobreza extrema. No recibir los servicios públicos de los que el Estado es responsable ha sido pues perjudicial. Con la pandemia recién se están restableciendo, por ejemplo, el acceso a la salud pública, porque todos los centros de salud, los hospitales, el mismo de salud, todos cerraron sus puertas para todo tipo de atención, concentrando todos los esfuerzos para la atención de los casos con COVID. Sobre todo porque con la demanda de cámaras UCI, hizo imposible que los servicios de salud, para evitar que también estos pacientes que requerían de otro tipo de atención médica que no era COVID-19, la atención por COVID-19, pudieran tener acceso. Entonces ha sido un factor
importante en el no recibir la gama de servicios públicos que el Estado está en la obligación de otorgar a sus ciudadanos. La siguiente, por favor. Como comentaba, y acá estaba haciendo una incidencia, otra incidencia, que el tema económico ha sido fundamental para afrontar esta situación de pandemia por la llegada del COVID-19. Por ejemplo, esta enfermedad llegó oficialmente a la región en febrero, a fines de febrero, específicamente el 26 de enero, fecha en que el Estado brasileño anunció la llegada del primer infectado. Entonces, desde ese entonces, en los países de América Latina fueron sumando gradualmente, fueron sumándose a las medidas que se estaban tomando en otras partes del mundo. Estas medidas, dependiendo el país y el nivel de contagio, fueron prolongándose y trajeron consigo pues consecuencias no muy gratas, consecuencias negativas referidas a la seguridad y a la estabilidad del ingreso familiar, y consecuentemente para la salud mental de los padres, madres y cuidadores. ¿Cuál fue la repercusión económica? Aquí en el Perú lo hemos sentido y ha sido pues fuerte. Muchísima gente, un sector muy importante de nuestra población realiza una labor, realiza actividad económica independiente. Muchas personas no están formalizadas, no tienen empresas, sino se dedican al comercio ambulatorio. Son informales. En el Perú, nosotros tenemos un sector económico que mueve millones, pero es informal. Ese sector informal se vio sumamente afectado porque no contaban con salud, con servicios de seguridad en salud, no aportaban pues para el tema de la jubilación, y por ende no tenían las reservas necesarias para poder afrontar una contingencia como la que se tuvo que presentar como consecuencia de la llegada de la pandemia. Muchos comerciantes, empresarios informales vieron diluir su dinero, el capital de trabajo con el que día a día afrontaban sus actividades, desapareció. Y en el caso de las personas que tenían un trabajo dependiente, ya sea en el sector público, en el sector privado, principalmente en el sector privado, sus contratos se vencieron, no los renovaron porque ya estábamos en cuarentena. Pasaron los meses y el empresario no podía soportar la carga laboral y llegó pues la famosa suspensión perfecta. Este tipo de factores fueron fundamentales porque permitieron que muchos hogares se quedaran sin un ingreso seguro. Muchos padres de esa familia, que eran el soporte de su hogar, dejaron de inyectar dinero a su hogar porque simplemente quedaron sin trabajo o tenían la suspensión perfecta en el caso que tenían un trabajo formal. Las personas que realizaban una actividad informal, una actividad económica informal, quedaron en peores condiciones porque no tenían acceso a tener ingresos y no tenían cuándo retornar a estas actividades hasta que poco a poco fueran pues levantándose las restricciones en la medida que el nivel de contagio fuera controlándose, como ha ido sucediendo a la fecha. Entonces esto sí ha sido causado un impacto. El tema socioeconómico ha causado un impacto tremendo en todos estos hogares y exacerbó esta situación, la crisis económica que ya vivíamos. La siguiente, por favor. Y esto a la vez generó violencia, estrés que generaba, la siguiente, por favor, estrés que generaba pues el no tener los recursos económicos, traía pues consigo conflictos familiares, las carencias económicas iban desnudando la realidad de cada familia. Y esto fue afectando obviamente a los sectores más deprimidos económicamente. Inclusive aquellos sectores que recibían pues o dependían de un comedor popular, del vaso de leche, también porque las municipalidades que brindaban estos servicios o coadyuvaban al brindar estos servicios con los comedores populares, también dejaron de surtir de todos los productos que
usualmente lo hacían. Aquí tenemos otro punto importante, es el riesgo del ingreso a Internet sin un adecuado acompañamiento y supervisión. Si bien es cierto, la tecnología es maravillosa porque nos ayuda a tener conocimiento, no existen fronteras para adquirir información y conocimiento. Educarnos a través de las redes sociales nos hace cruzar fronteras sin límites. Pero sin embargo, en el caso de los niños, niñas y adolescentes, es un tema bastante delicado, porque los niños y adolescentes están expuestos a ser víctimas de violencia precisamente por tener acceso a estos medios virtuales, acceso al Internet, a estos juegos en línea, en general. Por ello, que tenemos los padres que ser muy vigilantes cuando nuestros hijos acceden a este tipo de servicios, porque detrás, sí, hay niños que están contactándose con otros niños, que pueden ser otros niños en apariencia, cuando detrás de una cámara, detrás de una foto de un niño, quien realmente está queriendo, pretendiendo contactarse con nuestros hijos, es un hombre o una mujer que lo único que quieren es violentarlos sexualmente. Los acosan, logran encontrarse con ellos y logran dañarlos, los violentan de diversas formas. Entonces, los padres tenemos que ser no solamente cautelosos, sino vigilantes y ver los filtros. Hay que tener cuidado en ponerle filtros y candados al Internet. Por ejemplo, no es difícil que los niños puedan acceder a pornografía, por ejemplo. Sin embargo, los padres tenemos que poner filtros, ser sumamente cautelosos y colocarles filtros para que no tengan acceso a información que puede terminar contaminándolos. No solamente es el hecho de que puedan contactarse con personas inadecuadas para poder convertirlos, tal vez secuestrarlos, convertirlos en esclavos sexuales, que puedan ser violentados sexualmente, puedan ser agredidos física y psicológicamente. Entonces nosotros, para evitar este tipo de cuadros que son un común denominador, porque en las noticias lo vemos cotidianamente, niñas que se fugan de su casa porque encontraron un amigo en las redes sociales, pero no era un amigo de su edad, era una persona que les doblaba la edad y eran pues violadores sexuales, personas que los querían contactar por razones nada sanas, nada santas. Entonces hay que tener bastante cuidado. Entonces socializar a través de estos medios sociales requieren vigilancia de los padres. Tenemos que supervisarlos, porque ahora los chicos tienen acceso, los que tienen acceso a Internet los tienen por también razones educativas, y también pueden tener espacios de recreación, pero estos espacios de recreación, para que no dañen su psiquis, tienen que ser espacios de recreación en Internet, pero saludables. Por ello tenemos que tener mucha atención. Aquí pues, nosotros encontramos que existe pues, una gran cantidad de espacios digitales en el que ellos transcurren, pueden pasar horas de su tiempo libre jugando o manteniendo una comunicación con comunidades virtuales cuyos integrantes los padres desconocemos. Entonces, mucho cuidado tenemos que tener, guardar, y también el cuidado no solamente de los padres, también es el caso de los cuidadores, los educadores también, tienen un rol fundamental, porque además de nuestros hijos, los niños y adolescentes, de desenvolverse en el núcleo familiar, en el cual los padres tenemos que estar atentos a ellos, y percibimos de ellos pues los cambios de humor, los cambios que como consecuencia de una mala junta, como consecuencia de que se están comunicándose como una comunidad virtual que de repente es perjudicial. Somos los padres los primeros que en sus conductas, en los cambios bruscos de humor, de temperamento, de conductas, que nos podemos dar cuenta de que algo está pasando en nuestros niños. De ese mismo modo, el segundo espacio más importante en donde transcurren otras horas importantes del día a día es la escuela. En la escuela, es el colegio. Hoy por hoy, claro, las circunstancias nos han conllevado a que lleven una educación virtual. Pero igual, de igual modo, esto en algún momento va a regresar a la normalidad, y cuando eso suceda, también serán expuestos a estos peligros que implican el uso de Internet sin supervisión, con mucho más razón. Se encuentran más propensos a ser víctimas o presas fáciles de
muchos agresores que están ahí merodeando a nuestros niños. La siguiente, por favor. La siguiente también, porque esto es un tema ya que ya lo había comentado. La siguiente, por favor. Bueno, entonces lo que previamente había estado comentando era lo referido a estas normativas, estos instrumentos internacionales, pero también nosotros tenemos nuestra ley 30.364, la ley para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Dentro del concepto de los integrantes del grupo familiar también se encuentran nuestros niños, niñas y adolescentes. Esta ley actualmente ya no solamente ya te cuento con un texto único ordenado, que ha salido que se ha expedido este año y que cuentan pues con los parámetros, las definiciones de lo que implica los tipos de violencia que se concibe en nuestra normatividad, medidas de protección que se expiden para beneficiar, favorecer y proteger a las potenciales víctimas de sus agresores. Entonces vamos a hablar un poquito más en las siguientes diapositivas. La siguiente, por favor. ¿Quiénes son los sujetos de protección de esta ley? De nuestro texto único ordenado de la ley 30.364. Las mujeres, para empezar, todas las mujeres, en todo su ciclo de vida, desde que son niñas, transcurren por la adolescencia, la juventud, la adultez, y llegan a ser adultas mayores. La mujer, desde que es niña, es protegida hasta que es adulta mayor. Pero no solamente ella, cuando nos referimos, porque la ley dice ley contra la violencia contra la mujer, y los integrantes del grupo familiar, ¿quiénes lo componen? Pueden ser las parejas de estas mujeres, sus cónyuges, también los convivientes, los excónyuges con los exconvivientes, los padres, las madres, los padrastros, las madrastras, los abuelitos, bisabuelitas, las hijas, los hijos. Aquí tenemos en este cuadro toda la gama de sujetos que son de personas que de acuerdo al nivel de parentesco están protegidas por el ámbito de esta normativa. La siguiente, por favor. Y nuestra ley también precisa estos tipos de violencia, ¿no? La violencia física, la económica, la psicológica, la sexual. Estas son los tipos de violencia que nuestra normativa nacional establece y como tipos de violencia. La física son pues las agresiones físicas, no voy a abordar mucho en ello porque ya tenemos una noción con esta violencia, ¿no? La económica, cuando se trata, por ejemplo, del agresor, tienen un bien, ese bien como producto de la violencia lo destruyen, o se deshacen de él, o lo transfieren, o lo venden, digamos, en un hogar existe una casa, o el cónyuge, o el agresor, sea hombre o mujer, dispone de él porque está su nombre, no ha comprendido en la propiedad del nombre de él como propietario, como miembro de la sociedad conyugal, o de repente si son convivientes, es común que un conviviente, solamente uno de ellos sea el titular de un bien, pese a que se haya forjado o se haya comprado con los recursos de ambos. Por lo general, por un tema quizás de machismo, que todavía lo tenemos muy arraigado en nuestro país, que eso a la vez genera también violencia, ¿no? Las brechas que nos distancian entre hombres y mujeres nos favorecen los actos de violencia. Entonces, en ese contexto, por lo general, en un medio de violencia, el violentador puede terminar vendiendo la casa en la que vivía toda la familia, por el hecho de generar violencia. Ese es un ejemplo. O cuando tenemos también el caso de que está separada una pareja, pero sin embargo hay niños a los que hay que brindar alimentos, hay que sostenerlos en todos los aspectos. Y el papá que está en la obligación de otorgar alimentos y todo cuanto requieran para que gocen de bienestar sus hijos, al menos en un 50%, porque así se establece normativamente, coacciona pues a la señora, le dice, ¿sabes qué? Si tú quieres que yo cumpla con otorgar alimentos, bueno, vámonos a un hotel y ahí te daré.
o le dice, ¿sabes qué? Yo tengo que regresar a la casa y te voy a mantener a ti y a nuestros hijos. Entonces, ese tipo de condiciones, por no decir chantajes, a esos también se denomina violencia económica. La violencia sexual, pues, es la que se infiere, es conocida, lo que habíamos comentado, que por lo general se da en el núcleo familiar, en el medio en el que rodea a una niña, niño o adolescente. Son víctimas, los victimarios, los agresores vienen a ser, si no es el papá, la mamá, los abuelitos, o uno de los abuelitos, el primo, el tío, etcétera, ¿no? Que violentan sexualmente a nuestra niñez y adolescencia, ¿no? Y las psicológicas, pues ya lo habíamos mencionado también, acogiendo algunos conceptos de los instrumentos internacionales antes mencionados, ¿no? Definiciones que ya ha otorgado UNICEF, la ONU, el CEPAL, se refiere pues a esa violencia que no se ve, pero que la persona la recibe y daña su psiquis, daña su aspecto emocional, que se traduce en insultos, en agravios, en actos que menoscaban la autoestima de la persona, al punto que inclusive puede esto generar depresión y otra serie de consecuencias. En general, todos estos tipos de violencia tienen consecuencias que pueden terminar generando ansiedad, depresión, desórdenes alimenticios y que pueden conllevar inclusive al suicidio en muchos casos, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, cuando sabemos, tenemos conocimiento que están violentando a nuestros niños y adolescentes, el vecino, en la casa de un familiar, o sea, nos preguntamos qué hacer. Porque no se sabe, porque hay que aprender, hay que conocer la normativa, cuando menos los aspectos más generales, lo más importante, lo más relevantes. ¿Qué podemos hacer? Denunciar. Cualquier persona que tiene conocimiento que están maltratando a niños, tiene que llamar, inclusive pueden hacer llamadas anónimas al Ministerio Público, a la comisaría del sector en donde vive los niños o niñas que están, o adolescentes que están siendo violentados. Pueden ser violentados por sus padres, pero los padres no tienen ningún derecho de violentarlos, porque para que crezcan con bienestar y desarrollen adecuadamente de acuerdo a sus edades, necesitan vivir en un ambiente en donde la violencia esté lo más lejos posible o extirparla del medio familiar. Entonces, si nosotros conocemos de algún acto de esta naturaleza, tenemos que ayudar a que esto se erradique, que esto no suceda. ¿Y cómo? Denunciando a nuestras autoridades. ¿Quiénes pueden denunciar? Cualquier persona que conozca de estos actos, hasta de manera anónima. Y la fiscalía los fiscales de violencia se pueden constituir al lugar donde está sucediendo los actos de violencia. Si un policía, un patrullero está pasando por la casa donde se está produciendo actos de violencia, acercarnos a la policía y explicar lo que está sucediendo, y ni siquiera vamos a ser mencionados como los denunciantes, porque lo que sucedería en esa circunstancia es que un miembro de la policía que está patrullando baja de su unidad móvil, ingresa ya sea el condominio, departamento, la vivienda donde está siendo violentado un niño, niña o adolescente, y puede intervenir. Y lo que va a suceder es que en flagrancia va a encontrar a estas personas, al padre o la madre, violentando a sus hijos. Y va a ser de esa forma procesada, denunciada, va a ser detenida, llevada a la comisaría y se iniciará pues el procedimiento que corresponda para que pueda ser sancionada por esos actos de violencia que están infiriendo en agravio de sus hijos. Quienes también pueden, inclusive yo me recuerdo mucho, y aquí también voy a mencionar cuán importante es la labor del educador. En estas circunstancias de pandemia hemos tenido que, como lo había mencionado, aprender a trabajar de manera virtual. Y los profesores, los maestros que forjan a nuestros hijos, que imparten conocimientos a nuestros hijos, han tenido que adecuarse al dictado de clases. Muy diferente es estar presencialmente en un aula
y que es el segundo hogar de todo niño, niña y adolescente, y percibir en forma directa las impresiones, percibir sus emociones, los cambios de conducta de un niño. Un niño que tiene problemas de violencia no es un niño, cambia, se transforma, ya sea en su conducta, ya denota tristeza, denota depresión, denota los cambios de conducta, ya se vuelve agresiva la persona o agresivo, ¿no? El niño, niña o adolescente. Y esos factores, esos elementos que se van percibiendo, esos actos, perdón, que se van percibiendo, los percibe el docente en el salón de clases. Pero ahora en una circunstancia en donde todos trabajamos y estudiamos de manera virtual, ¿también será posible? Bueno, hay niños que sí se han comunicado y han comunicado actos de violencia inferidos por sus padres a través del chat. ¿Por qué? Porque el profesor o la profesora le genera confianza. Por eso es muy importante el rol del educador en temas de violencia. No solamente por el hecho de que si conoce un acto de violencia tiene que denunciarlo, sino porque puede ayudarlo en diferentes aspectos, a cómo afrontar una situación así. Y obviamente, si dependiendo el tipo de violencia o la gravedad de esta violencia, si es una violencia leve, puede de repente comunicarse con los padres y conversar con ellos, qué está pasando, cómo corregir. Pero si es un tipo de violencia grave que está afectando tremendamente a los niños, puede denunciar estos actos, denunciar al director. El director de colegio tomará las acciones ya como representante del colegio, efectuar las denuncias. También en un centro médico. Yo recuerdo mucho, dicté una conferencia en una dirección de salud aquí en Lima Norte, y cuando justo abordé sobre quiénes pueden hacer la denuncia, la Defensoría del Pueblo, bueno, las personas encargadas, los profesionales de la Defensoría del Pueblo también. Y bueno, cualquier persona, la misma persona agraviada también. El niño, niña, adolescente que está recibiendo de los diversos tipos o alguno de los tipos de violencia puede denunciarlo. Puede denunciarlo. Sin embargo, no se estila a veces recibirlas. Recuerdo mucho cuando estaba en la dirección, como les comentaba, regreso a este punto, porque lo considero importante. Estaba dirigiendo la conferencia sobre la ley de violencia, la ley 30.364, y estaban auxiliares, enfermeras y médicos. Cuando una persona va a un centro de salud o a un hospital como producto de violencia sexual, los médicos saben, cuando ingresa el paciente, lo auscultan a la paciente, saben que ha sido víctima de violación sexual. El tipo de violación, la forma de la violación sexual. O sea, no sé, ellos saben perfectamente. O también cuando se ingresa a un niño con el brazo fracturado, pero tiene una serie de moretones, o tiene rasguños, o tiene evidencias que este niño ha sido golpeado, por ejemplo, le han fracturado el brazo porque le han golpeado con un objeto contundente duro, pero a la vez, si de repente con algún otro objeto que le haya causado lesiones menores. Entonces saben, se perciben los médicos hasta en la forma como mira, como habla la víctima, o como el padre o el agresor mismo lleva al hospital, y la forma como se conduce, se percibe, se dan cuenta de que efectivamente ha sucedido, no un accidente, porque suelen ir afirmando que se cayó, que montando bicicleta, que se cayó de un árbol, cuando las evidencias físicas hacen inferir que ha sido golpeada brutalmente la criatura. En esas circunstancias, los médicos tienen que denunciar. Es su obligación, porque en esta oportunidad, esta personita, este niño, niña o adolescente, está yendo en calidad de agredido, ¿no? de víctima de alguna lesión, pero quizás no tenga una segunda oportunidad para siquiera llegar vivo o superar las lesiones que pueden convertirse en lesiones seguidas de muerte. Entonces, Buenas noches, doctora Milagro, y los que nos escuchan al otro lado. Doctora Milagro, la voy a intervenir porque ¿sí? Hay una persona que quiere hacerle un comentario. Sí, perfecto. Bueno, dice, quizás los cambios que nos están tocando vivir tengan un significado más allá de lo que vemos.
Tal vez las recomendaciones actuales tenemos que darle una segunda cara. Y la pregunta es la siguiente. En el contexto actual, ¿qué estrategias debería tener un educador? Porque somos educadores, pero cuando estábamos presencial y cuando veíamos todas esas señales que comenté que son muy interesantes. Pero, ¿qué nos toca hacer ahora? ¿Qué estrategias tenemos que tener para estar más alerta a este tipo de situaciones? No solo es encender la pantalla y decir voy a enseñar tal tema, sino que tengo que también, nos toca como otro rol más humano por lo que estamos viviendo actualmente. ¿Qué nos recomendaría? Y si hay algo, otra persona que quiera aportar algo a esta idea también, bienvenidos. Y tenemos corto tiempo también, ya solo nos quedan como unos 12 minutos, así que adelante. Así es. Bueno, sí, voy a ser breve. Bueno, ¿qué deben de hacer los educadores? Mírenme, yo creo que los educadores son personas no solamente capacitadas para enseñar, ellos forjan a seres humanos, los educadores. Por ello su labor es muy importante en materia de violencia, porque ellos, a través de ellos podemos percibir lo que en algunos hogares, ya sea por el distanciamiento, la falta del diálogo, no perciben cómo los hijos, los niños, las niñas o adolescentes que son víctimas de violencia, si no es en su hogar, en otro medio, no lo perciben, porque no hay la comunicación. Por eso la comunicación es sumamente importante, es un elemento fundamental. Y los educadores al respecto no solamente tienen el arte de la comunicación con sus alumnos, sino que también son empáticos. Conocen a los alumnos como si fueran sus hijos. El del salón de clases, el docente, el educador, es como el padre de familia en casa. Y por ello, son los primeros que tienen que encender las alarmas si es que perciben de los niños, aun cuando estemos en un medio virtual educando a nuestros hijos, ellos perciben actitudes y el tema es generar confianza para que los niños, niñas y adolescentes puedan confiar en sus educadores y puedan expresar lo que les viene sucediendo. Los niños lo que requieren cuando no son escuchados, precisamente buscan eso, quieren ser oídos. Pero si no percibimos esa situación, tenemos que enfocarnos y prestarles más atención. Todo niño quiere ser educado. De repente en el medio donde vive, en su hogar, un niño puede no recibir cariño, no recibe comunicación, no les prestan atención sus padres. Y estas carencias afectivas, de atención y todo lo que se debe de recibir en casa, si el niño, niña, adolescente no lo recibe, lo va a buscar en otro espacio, y a veces en el espacio equivocado. En otros va a buscar esto mismo con su docente, con su educador. Por ello yo creo que lo que sí tienen que trabajar mucho es en preocuparse por conocer cómo son sus alumnos. Si son alumnos que han venido, ya los conocen de tiempo, saben cuál es el perfil de cada niño cuando está creciendo en un medio saludable. Pero si a ese niño lo ven después de, ahora en pandemia, del año pasado o hoy, y ven ese niño ha cambiado, se ha transformado, y no para bien, entonces el maestro, el educador, se va a dar cuenta que algo está sucediendo. Entonces tratar, lo que considero es que deben de tratar de mantener un tipo de comunicación. Tienen que establecer canales de comunicación que los conecten, que generen empatía, porque cuando se logra la empatía, los niños y adolescentes fluyen, o sea, dejan fluir todo lo que tienen por dentro, en sus emociones, en sus pareceres, sean positivos o negativos, o las percepciones, porque esta situación de pandemia, puede que en su hogar haya violencia y la hayan estado lidiando, pero con la pandemia, la cuarentena, este encierro, el no salir de su casa más que para lo indispensable, para evitar el contagio, también los ha afectado emocional y psicológicamente, no solo a los adultos, sino a ellos también. Recuerdo mucho que yo vivo en un condominio, por ejemplo, y durante los 3 primeros meses, los niños del condominio gritaban, porque querían salir, querían pasear como cotidianamente lo hacían. Yo vivo en un condominio que la salida posterior es directo a un parque. Ese parque dejó de tener niños. Entonces eso también ha generado una especie de estrés, de malestar,
y eso también los ha afectado. Y si a esto, si le sumamos a que estos chicos reciben violencia, le sumamos el encierro que trae consigo la ansiedad, la depresión, la melancolía, porque ya no tienen el contacto físico con otras personas que no sean la mamá, papá y los hermanos. Entonces, los educadores por eso tienen una tarea muy importante. Establecer canales de comunicación con sus alumnos para que puedan ser ellos los que les comuniquen lo que les está sucediendo. Y ser más agudos, ¿no? Agudizar nuestros sentidos para percibir de ellos qué es lo que le está pasando y en esa medida, como docentes, que son como los segundos padres de nuestros niños y adolescentes, poder orientarlos y poder coadyuvar para que puedan superar cualquier situación. Si se trata de violencia, pueden denunciarlo a través del director de colegio o también directamente. Pero el conducto regular es el docente denuncia ante el director y el director en nombre del colegio realiza las tareas pendientes a efectuar la denuncia. ¿Y qué se logra denunciando? Que le otorguen medidas de protección. Las medidas de protección que se puedan otorgar a favor de las víctimas van desde una disposición que ordena el cese de la violencia, dependiendo, a un tema de proporcionalidad. En la medida que se infiere la violencia, en esa medida las medidas de protección tienen que funcionar. Si las lesiones son leves, las medidas de protección que se otorgan, que tiene que ser impartida por un juez especializado en violencia, serán pues que ordene el cese de la violencia. Así también ordenarán pues que de repente si es el padre agresor o la madre agresora no viven con los niños, le dirán pues le establecerán inclusive que no se acerque al niño o al adolescente en un radio de 50, de 100, de 200 metros. Cuando ya la agresión, digamos, en un medio en el que el agresor es un padre que utiliza arma porque sea policía, porque sea un miembro de seguridad con licencia para portar armas, y el arma es un instrumento para infringir violencia porque asusta con ello, puede también ser, en una medida de protección otorgada, puede disponer la cancelación de esa licencia. Y si este agresor vive y amenaza con su arma, no solamente le podrán disponer el juez la cancelación de la licencia para portar armas, sino también puede ordenar el retiro del agresor del hogar. Porque si es la fuente generadora de violencia, y esta violencia puede inclusive recrudecerse, porque puede empezar de menos a más. Ese es el rango. Entonces, para evitar este tipo de situaciones, dependiendo del nivel de la agresión, el mismo juez que al calificar la denuncia de violencia otorga las medidas de protección tendientes a que la violencia cese, se erradique y termine sancionando al agresor. Ese es el circuito de este tipo de denuncias, las acciones que se pueden tomar y con qué finalidad. Porque siempre van a ser tendientes a la protección de la víctima. En este caso, si la víctima son nuestros niños y adolescentes, pues dirigida a ellos serán pues las medidas de protección para protegerlos. ¿Ya? Entonces, ese es el circuito de cómo funciona y quiénes están en la condición de denunciar. En un colegio, aun cuando estemos recibiendo clases virtuales, si un docente advierte que un niño está siendo violentado física, psicológica, sexual o económicamente, o recibiendo múltiples actos de violencia, entonces está en la posición de poder denunciarlos. Ahora, en ese centro médico que les comento, un médico me dijo, pero ¿sabe qué, doctora? Nosotros sabemos, nos damos cuenta, pero no denunciamos porque tenemos miedo que nos denuncien a nuestro colegio médico. Y yo le digo, mire, doctor, es que no, así los denuncien, no va a prosperar esa denuncia en el colegio médico, porque aun cuando no le otorguen medidas de protección, o aun cuando usted realice pues esta denuncia, usted lo que está haciendo es tratar de proteger a esa víctima, porque como médico sabe que el cuadro clínico de esta persona no obedece a una caída, sino que es a agresión física y brutal inferida del agresor hacia su víctima. Entonces, si usted en ejercicio de una facultad que la ley le concede,
efectuó una denuncia a mérito de ello, usted no puede ser denunciado, y que esa denuncia, bueno, denunciar, porque el papel aguanta todo, lo pueden denunciar, pero tendría que acreditarse pues su mala fe. Y usted lo que ha hecho es proteger a una víctima, porque en su diagnóstico puede decir cuál es la lesión que tenía la víctima. Cuando ha atendido a este paciente, emitir en su historia clínica, dejar establecido el diagnóstico. De igual modo, tenemos a un docente que percibe, se da cuenta, infiere, considera que debido al cuadro que se ha presentado con este niño, está siendo víctima de violencia, pues esto le servirá de base para efectuar una denuncia. Y no teman a ser denunciados, no teman a ser denunciados, porque estas denuncias no prosperan. Más aún, no prosperan cuando se establece realmente que la personita, el niño, la niña o el adolescente han sido víctimas de violencia, y si existe de por medio otorgamiento de medidas de protección, con mucho más razón. Usted no sabe que de repente, hasta sin saberlo, sin proponérselo, le está salvando la vida a una criatura de recibir más adelante un nivel mayor de violencia. Bueno, Mari, creo que no, si no hay más preguntas, ya este tiempo yo sé que nos gana. Ya hemos cumplido con ya nos hemos excedido, creo, un poquitín del tiempo para la exposición. Así que si no hay más preguntas, yo creo que daría por finalizada mi intervención. Finalmente, hacer una reflexión. ¿Qué mundo queremos heredar a nuestros hijos? ¿Qué sociedad aspiramos a tener? Nosotros, en la medida que trabajemos en contra de la violencia, desde los espacios, desde las trincheras donde nos desenvolvemos, desde los espacios en donde nos desempeñamos, ya sea ejerciendo la docencia, en el espacio educativo, social, con nuestra comunidad, con nuestra familia, en cualquier espacio, trabajemos en contra de la violencia y sensibilicemos, ayudemos a sensibilizar a los demás, sensibilicémonos nosotros. No veamos estos problemas como problemas ajenos, porque puede usted apreciar la violencia a un niño que no es miembro de su familia, pero ese mismo cuadro puede atravesar un hijo de nosotros, un sobrino, un primo, y yo creo que no nos gustaría que nuestra familia, o personas que amamos de nuestro medio, familiar o amical, pasen por esta situación de violencia. En esa medida yo les pido que reflexionemos y saquemos lo que tenemos por dentro, esos rasgos de humanidad, para poder ayudar al que lo necesita, ejercitando derechos y facultades que nos concede nuestra ley de violencia, ¿no? De ley de 30.364. Si queremos un mundo mejor, nuestro mundo va a ser mejor en la medida que trabajemos para extirpar la violencia en todas sus formas de nuestro medio, del medio en donde nos desenvolvemos cotidianamente. Esa es mi reflexión final, y me despido de todos ustedes agradeciendo su atenta participación, acompañarnos en esta noche de intercambio de ideas, y agradeciendo por la oportunidad que Cometa me ha dado de participar el día de hoy. Así que me despido de ustedes, de todos y todas, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Milagros García, por este tiempo, por habernos pues dado una visión más amplia acerca de la violencia, y también comenzando a compartir. Para eso estamos, para compartir conocimiento, compartir experiencias. Sabemos que todos trabajamos hacia un mismo objetivo y hay que aprovechar mucho estos espacios que tenemos. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Nada más que decir, damos por concluido este evento. Muchas gracias a todos los que han participado, y estén atentos pues a nuestras redes, que vamos a estar compartiendo con ustedes. Sin más que decir, pues. Muchas Hasta gracias. otra oportunidad. Buenas noches. Muchas gracias.